Entre los préstamos contratados por el Estado para la inversión en diversos sectores se destaca el aprobado el 11 de octubre del 2021 por un monto de $100 millones, equivalente a más de 6.000 millones de pesos, para la ampliación del puerto de Manzanillo en Montecristi. Además, se destinó un préstamo de $70 millones, más de 4.000 millones de pesos, para financiar el proyecto de gestión costera sostenible, contribuyendo así a la sostenibilidad de las zonas litorales. Otro importante préstamo fue aprobado el 6 de octubre del 2023 en colaboración con el Banco Interamericano de Desarrollo por más de $44 millones. Este financiamiento está destinado al proyecto para la gestión integral y sostenible de los residuos sólidos del Gran Santo Domingo, entiéndase, la basura. Yo creo que la política de endeudamiento que se ha seguido no es correcta, es perjudicial para la economía. El impulso de proyectos de infraestructuras, la recuperación post-pandemia y los desafíos económicos propios de la época son la motivación principal de la gestión financiera del Estado, respaldada por los préstamos externos. Sobre esto se suscita un intenso debate por el impacto en la sostenibilidad fiscal del país. En busca de crecimiento socioeconómico en la provincia de Montecristi, se llevó a cabo el proyecto de rehabilitación y ampliación del puerto de Manzanillo. Esta construcción se lleva a cabo con un préstamo de $100 millones con el Banco Interamericano de Desarrollo, aprobado el 11 de octubre del 2021. Asimismo, para contribuir a la sostenibilidad de las zonas costeras con restauraciones y preservaciones de las costas prioritarias de uso turístico, se aprobó otro préstamo de $70 millones con el que se financió el proyecto de gestión costera sostenible, ya que en los 1.600 kilómetros de costa arenosa del país, el 70% sufre erosión, pérdida o desplazamiento de tierra debido a la acción de las olas, corrientes o mareas. Por otro lado, en diversos sectores del Gran Santo Domingo, las calles y avenidas se convierten en pequeños vertederos improvisados, a pesar de la promulgación de la pieza legislativa 225-20 sobre gestión integral y coprocesamiento de residuos sólidos. Para hacerle frente a esta problemática, fue aprobado un endeudamiento el 6 de octubre del 2023 por una suma de $44.200.000, con el cual se pretende financiar el proyecto para la gestión integral y sostenible de los residuos sólidos en el Gran Santo Domingo. La deuda externa en República Dominicana ha sido un tema crucial. A lo largo de las décadas, los diferentes gobiernos han lidiado con las implicaciones del endeudamiento. Desde la Segunda República del 1865 hasta el año 2002, la economía dominicana presenta una historia de momentos significativos e impactantes de acuerdo a cada época. Veamos. En la Segunda República, que comprende un lapso desde 1865 a 1916, se caracterizó por una baja de los ingresos aduanales y baja de precios de los productos agrícolas, mientras que de 1924 a 1930, en la Tercera República, con la llegada de la Segunda Guerra Mundial y la política de buen vecino de Estados Unidos, el gobierno dominicano logró un nuevo acuerdo que eliminó el control norteamericano sobre las aduanas, permitiendo al país aumentar su deuda externa sin requerir permisos. Este tratado, firmado en 1940, llamado en Santo Domingo como Tratado Trujillo-Ull, garantizaba la deuda de las rentas del Estado. Con la llegada al poder de Rafael Leónidas Trujillo en el 1930, la situación económica del gobierno central era delicada. Los ingresos fiscales habían caído significativamente. Sin embargo, consciente de su proyecto económico, político, se dispuso de medidas fiscales y monetarias tendentes a aumentar los ingresos del gobierno. También se propuso el pago de la deuda externa, lo que logró totalmente en julio de 1947. Bajo el régimen de Trujillo, la deuda externa global dominicana creció significativamente, aumentando de 161 millones en 1966 a 1.353 millones en 1978. Durante este tiempo, el gobierno desvió recursos hacia la industria de la construcción en lugar de la producción agrícola,
lo que junto con otros déficits en la balanza de pagos provocó un saldo desfavorable en la economía de entonces. A pesar de los incrementos en las exportaciones debido al alza de precios en el mercado mundial, la dependencia del endeudamiento continuó como una solución a cada crisis fiscal que se hicieron recurrentes. De 1966 a 1978, durante el mandato del Dr. Joaquín Balaguer, el endeudamiento externo se convirtió en una herramienta clave para lidiar con las demandas económicas del 1978. La deuda externa alcanzó 1.353 millones, reflejando un crecimiento notable en los compromisos financieros del país. Mientras que para el periodo de gobierno de Salvador Jorge Blanco, la deuda externa global dominicana tuvo un crecimiento sostenido al pasar de 2.923 millones en 1982 a 3.810 millones en 1986. Para ese año, el doctor Balaguer encontró la deuda externa en 3.810 millones de dólares. En este periodo se suspendió el pago de la deuda externa, lo que contribuyó a aislar a la República Dominicana, aumentando su deuda entonces a 3.900 millones de dólares. A final de 1990, Balaguer retomó las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. Se inició así un programa de reestructuración económica sustentado en la reforma arancelaria y financiera. Para el gobierno de Leonel Fernández en 1996, ya el país tenía una deuda externa de 3.994 millones de dólares, dejándola reducida al término de su periodo de gobierno en el 2000 a 3.676 millones, disminuyéndola significativamente. De acuerdo con las cifras, Fernández disminuyó la deuda en un 10%, lo que equivale a aproximadamente 300 millones de dólares. Por otra parte, a finales del 2000, bajo el gobierno de Hipólito Mejía, la deuda externa ascendía entonces a 3.384.8 millones de dólares. En ese momento, el gobierno defendía la tesis de que República Dominicana era uno de los países menos endeudados de América Latina. En el año 2000, aquí se destinaba alrededor de menos del 1% al pago de intereses de la deuda pública como porcentaje del Producto Interno Bruto. Y en el año 2023 se dedicó el 3.1% del Producto Interno Bruto al pago de intereses. Se hicieron 2 emisiones de bonos soberanos por un monto conjunto de 1.100 millones de dólares, además de otros préstamos con bancos internacionales privados y organismos multilaterales. Yo creo que la fiebre del endeudamiento comienza en el año 2002, cuando se incursionó por primera vez en los bonos soberanos, que le cogimos el gustico. En la actualidad, el endeudamiento tiene consecuencias a largo plazo, limitando los recursos para inversión en áreas cruciales. La consecuencia de ello es precisamente la que te acabo de decir, que el 60% del producto lo tenemos hipotecado, porque se debe, y además porque absorbe un porcentaje significativo de las recaudaciones. En intereses solo se va la tercera parte, sin incluir la amortización de esos préstamos. Esta dependencia del financiamiento también crea vulnerabilidades monetarias, ya que los pagos de deuda pueden desviar fondos de prioridades nacionales. Y imagínate si un Estado que tiene que pagar 300.000 millones de pesos al año en pago de intereses, comisiones y amortización, eso es un dinero que pudo haberse dedicado a satisfacer necesidades de la gente. Entonces, ese modelo hay que romperlo. El economista Antonio Siriaco afirmó que una nueva reforma tributaria debe contener una cláusula donde los endeudamientos externos solo sean para gastos de inversión. Y yo creo que en ese sentido debe haber dentro de este contexto de reforma fiscal, debe haber una cláusula, debe haber una regla que diga que solo el endeudamiento sea para gastos de inversión. Eso ocurre en Chile y en otros países, y eso le permite realmente a la economía, a los gobiernos, hacer una inversión de calidad, que eso es lo que se busca. Para el 2024, la República Dominicana se presenta ante un desafío de reforma fiscal, con el objetivo de garantizar finanzas públicas sanas y reducir la deuda.
Para el gobierno dominicano, crear un mecanismo de mejorar las recaudaciones a través de la eficiencia y que estos recursos sirvan para la inversión pública sigue siendo un desafío. Creo que ese es el único mecanismo que necesitan los gobiernos, mejorar la eficiencia recaudatoria, que esa eficiencia recaudatoria le permita, de una forma u otra, tener recursos disponibles para invertir más. Y eso reduce, obviamente, las necesidades de tomar dinero prestado. Una alta tasa de ciudadanos dominicanos residentes en Gran Santo Domingo opinan de forma negativa sobre los préstamos externos y los catalogan como contratos innecesarios. Son innecesarios los préstamos que han cogido. Ellos desde hace mucho tiempo están gobernando a través de préstamos internacionales, ¿me entiendes? Parece que el presupuesto del año no le alcanza, no le da. Son tantos los problemas que tiene este país que tienen que buscar cuarto en prestado. Yo considero que son innecesarios porque no veo como que están haciendo lo que tienen que hacer. Bueno, yo considero que son innecesarios, sí. No es necesario tomar tantos préstamos porque cada día el país va más atrás, y atrás y atrás. Creo que en vez de hacer más deuda, se debería intentar regular mejor los procesos del país en donde nos traigan más beneficios. ¿Para qué? Para eso mismo, para evitar los préstamos. Son innecesarios porque son demasiados, han cogido demasiados préstamos. Primer gobierno que yo veo que coge demasiados cuartos. De acuerdo a datos del 2021 del Fondo Monetario Internacional, la deuda pública de los países de América Latina en relación con su Producto Interno Bruto se ve de esta manera. Venezuela es el país de la región con la deuda más alta, comprometiendo un 307%, seguido por Brasil con un 91,9% y en un 86,1% a Bolivia. Argentina presentó una deuda de 74,4% y junto con El Salvador, Costa Rica, Uruguay, Ecuador y Colombia presentaron deudas que van desde 69% hasta 60%, mientras que República Dominicana se posiciona en el 10º lugar con un 59,4%.